Muy bien, vamos a dar inicio a esta mesa. Eh, Estamos en el 10º coloquio de investigación de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y bueno, pues este coloquio forma parte de la Dirección de Investigación y Posgrado, el cual se llevará a cabo del 13 al 17 de julio del 2026. Esta mesa corresponde a la maestría en Intervención Docente Innovadora en la Enseñanza Media Superior. El nombre de la mesa se titula Bienestar Estudiantil, Orientación Vocacional y Salud. Pues bueno, muy buenas tardes. Justo les damos la bienvenida a este 10º coloquio que organiza la Dirección de Posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Mi nombre es Sandra Saray Dimas Márquez y seré quien modera esta mesa titulada Bienestar Estudiantil, Orientación Vocacional y Salud, perteneciente al programa de la Maestría en Intervención Docente Innovadora en la Enseñanza Media Superior. Esta mesa está conformada por dos docentes comentaristas a quienes tengo el honor de presentar. Está la doctora Mayra Rodríguez Hernández. La doctora es egresada del doctorado en Pedagogía por la UNAM y es miembro del Seminario de Educación, Escuela y Saberes Sociales con sede en el ISUE de la UNAM. Actualmente se desempeña como docente de posgrado en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Sus líneas de investigación se encuentran dentro del campo de la enseñanza y el aprendizaje de la historia. Aquí también se encuentra una servidora, la doctora Sandra Saray Dimas Márquez, quien es doctora en Ciencias Sociales, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Sus líneas de investigación se encuentran en la investigación de la investigación educativa, los procesos formativos y prácticas educativas, así como en la sociología reflexiva de Pierre Bourdieu, desempeña como docente e investigadora en educación superior y posgrado. Además de las comentaristas de esta mesa se encuentran estudiantes que presentarán sus avances del trabajo terminal que en un momento estaré presentando. La dinámica de trabajo es que cada estudiante tiene un máximo de 10 minutos para realizar la presentación de sus avances de investigación. Una vez que terminen, las comentaristas tendrán 10 minutos cada una para realizar la retroalimentación que consideren pertinente. Recuerdo que no hay réplica por parte de las personas estudiantes y que la retroalimentación la deben realizar, analizar y considerar con sus respectivos docentes directores de trabajo terminal. Iniciamos la mesa de trabajo con la presentación de Tania Montserrat Quintos Martínez, quien presentará su trabajo titulado Talleres de autocuidado para jóvenes estudiantes de educación media superior. Adelante, Tania, y comenzamos el tiempo. Sí, muchas gracias por el espacio. Bueno, voy a dar inicio con mi presentación y pues inicialmente agradecer su tiempo y el espacio para poder pues exponer lo que he estado haciendo hasta este momento dentro de la maestría. Como lo comentaba la doctora Saray, mi proyecto se llama Talleres de Autocuidado para Jóvenes de Educación Media Superior y la modalidad por la que me voy a titular es reporte de intervención. Bueno, inicialmente con la introducción y todas las lecturas que realicé para conformar este trabajo, pues me di cuenta que hay vulnerabilidad juvenil. Actualmente en México hay 31 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, hasta el 2024 son estas estadísticas, y solo 60 de cada 100 acceden al bachillerato. Los riesgos que comúnmente se ven en la juventud en México y las principales causas de mortalidad son accidentes, violencia y lesiones autoinfligidas. Dentro de este contexto juvenil, un determinante social es que la salud está condicionada por la geografía y el nivel socioeconómico, que esto para mí pues también representa una parte pues muy importante, ¿no? Porque dentro de la institución en la que yo laboro y en la que se corrió esta investigación, pues tiene diferentes niveles socioeconómicos dentro de los estudiantes y que esto también precariza el enfrentar una doble carga epidemiológica, es decir, que las enfermedades que también a la juventud se desarrollan, más bien dentro de la juventud, pues tiene que ver con que el nivel socioeconómico en el que tienen e incluso pues hay
postulados que mencionan que pues hay como enfermedades de la pobreza. ¿Qué barreras se encuentran en la infancia y en la adolescencia? Pues la transición que por sí tienen los adolescentes en cuanto a física como psicológicamente, y esto también se ve afectado por factores modernos como es la sobreexposición tecnológica, el mercado laboral de cuidadores, que ya la mamá tiene que salir a trabajar al igual que el papá, y esto también implica que pues la juventud cada vez esté pues sin estas supervisiones como anteriormente se daban, publicidad y consumo de ultraprocesados de bajo costo, y pues esto afecta directamente en la salud física que van teniendo nuestros jóvenes, ¿no? Cada vez están más cerca de consumir, por ejemplo, Maruchan, por ejemplo, Gancitos, a pesar de que ya están los sellos y la regulación, pues es lo que tienen más a la mano, más al alcance, y aunado a que hay poca supervisión también por parte de los tutores, pues se van generando temas que pueden irlos afectando en la salud. Bueno, ¿qué vacíos yo identifiqué al iniciar con esta propuesta de los talleres? Pues uno es que sí hay propuestas a nivel educativo y gubernamental para abordar la salud y el autocuidado dentro de las instituciones, pero a pesar de que está la teoría, pues hay exactamente, solo está la teoría. No hay un seguimiento dentro de las instituciones, y ahí pues es un vacío principal que se nota, y aparte también el enfoque de género, que a pesar de que está toda esta información, bueno, más adelante les explicaré la importancia de este sesgo de género que se va viendo durante la vida del humano en general. Bueno, como objetivo de mi trabajo es el promover prácticas de autocuidado en jóvenes de segundo grado de educación media superior para fortalecer su bienestar integral, cuestionar estereotipos de género y fomentar la corresponsabilidad del autocuidado. A partir de esto, pues las preguntas que yo empecé a generarme para poder hacer este trabajo fue, uno, ¿cuáles son las percepciones y prácticas cotidianas de autocuidado que se encuentran vigentes entre las y los adolescentes del CEDAR? ¿De qué manera los estereotipos de género arraigados condicionan y afectan el cuidado personal y colectivo del estudiantado? ¿Y cómo se pueden desarrollar e implementar estrategias prácticas de autocuidado en sus dimensiones físicas, emocional y social dentro del entorno escolar? ¿Por qué el CEDAR Frida Kahlo? Bueno, esta es una institución que está ubicada en el centro de la Ciudad de México, y en especial pues es una escuela de alto rendimiento, ya que combina las materias de ciencias y humanidades con las artes. Entonces, todos los alumnos que ingresan a los CEDAR, que son 3 los que están en la Ciudad de México, llevan aproximadamente 14 materias, y esto, como lo comentaba, se combina. Hay 5 áreas artísticas dentro del CEDAR, que es literatura, artes plásticas, danza, teatro y música. Entonces, en segundo año es cuando ellos deciden qué específico van, y que es en especial a los chicos con los que yo corrí esta investigación, que es cuando ellos ya tienen un específico elegido. ¿Por qué considero que es pertinente? Porque al ser una escuela de alta exigencia, también romantizan mucho los chicos las conductas de riesgo, ¿no? Como el ayunar, el no comer, los desvelos, aparte de que pues dentro del CEDAR no hay cafetería, y como comentaba, estamos en el centro de la Ciudad de México, y bueno, posteriormente les voy a explicar en los ejes que yo construí para dar los talleres, pues la importancia del lugar donde también estamos situados. Además de esta intervención, se alinea con la nueva escuela mexicana, que también habla sobre el cuidado de la salud y el autocuidado como tal, y la NOM 009 del 2013 sobre la salud escolar, donde también ya específicamente se habla de un autocuidado, no solo de salud escolar, sino de autocuidado. Bueno, mi marco teórico yo lo dividí en 4 perspectivas, ya que me di cuenta que como tal el
autocuidado sí ya es un tema que ya ha sido estudiado por diferentes ámbitos, sigue siendo también segmentado. Entonces, inicialmente retomé el autocuidado como salud a partir de la teoría del déficit de autocuidado de Dorothea Orem, que es una de las exponentes más importantes en el autocuidado, y ella fue una mujer enfermera y pues se dio cuenta de que había un vacío, ¿no? Dentro de cómo los usuarios o más bien los consultantes, en los hospitales pues no tenían este autocuidado. Entonces ella ya se dedicó al autocuidado cuando las personas ya estaban enfermas. Entonces desarrolló una teoría en 3 apartados diferentes, donde pues tuvo como este estudio e incluso del ámbito de ellos como enfermeros, cómo tenían este autocuidado. Posteriormente retomé el modelo de promoción de la salud de Nola Pender, donde ella... Tania, quedan sí. 2 minutos. Ah, ok. Bueno, entonces el autocuidado a partir de la salud por Nola Pender, autocuidado psicológico con Bandura, Gross y Riff, el educativo con el modelo Cassell y la perspectiva de género con Gilligan, Silvia Federici y Bell Hooks. La metodología que utilicé fue un enfoque cualitativo, específicamente el método estudio de caso, y me enfoqué en una población de 43 estudiantes de segundo grado de educación media superior, que fue la generación 2024-2025. Como plan de intervención, estructuré 9 sesiones. La primera sesión fue de diagnóstico. Este diagnóstico yo lo inicié con una bitácora a partir del acercamiento que yo tuve con los estudiantes, y posteriormente en esta sesión nos basamos en 4 preguntas donde ellos exponían qué era el autocuidado, qué tan importante era, etcétera. Fueron 7 sesiones de desarrollo temático dirigidos en 3 ejes, que fue cuerpo, emociones, trabajo colaborativo y posteriormente la evaluación final. Estos ejes temáticos, como lo comentaba, el primero fue el cuerpo, donde vimos cartografía corporal, que eran las ideas que ellos tienen y por qué importancia tiene el cuerpo como primer receptor de autocuidado. Vimos la parte física, la de higiene corporal, los buenos hábitos alimenticios, y aparte de los desvelos que ellos tenían, donde pues empezamos a notar que ellos tenían muy descuidada esta parte de autocuidado. En cuanto a las emociones, se realizó una alfabetización emocional en la primera sesión y un termómetro del silencio, donde exponían ellos qué tanto podrían ser incluso complacientes en cuanto a que ellos se sentían mal, pero para que el entorno no se sintiera mal, ellos cedían. Y por último, el trabajo colaborativo, que también fueron 2 sesiones. Esto lo sustenté en la pedagogía crítica ideológica de Paulo Freire y Bell Hooks. En el reporte de resultados... Ya Sí. tenemos que parar, ya Ok, cubrimos el tiempo. Te sí, agradecemos. sí, muchas gracias. Al contrario, y una disculpa por la interrupción, pero bueno, Sí, estamos un poquito este, eh, apretados de tiempo y bueno, para pararnos un poquito a los tiempos señalados. Y bueno, pues dando continuidad al coloquio, pues ahora es turno de pasar a las retroalimentaciones. En este caso, bueno, pues agradecemos la presentación y comenzamos con las retroalimentaciones y cedo la palabra a la doctora Mayra Rodríguez Hernández, quien también tiene 10 minutos para su presentación. Ok, entonces trataremos de ser breves. Buenas tardes, gracias por la invitación y pues nada, antes que nada decir, no solo para Tania, para las 4, sí son puras mujeres, ¿verdad? 4 estudiantes que presentan el día de hoy. Algo que siempre repito en todos los coloquios, recuerden que en muchas veces es la primera vez que leemos estos textos, es la primera vez que nos enfrentamos, aunque aquí creo que sí hay personas con las que he tenido la oportunidad de leerles, también ya pasó algunos meses atrás, entonces a lo mejor, ¿y por qué lo digo? Quizás hay comentarios que ya tienes resueltos, hay preguntas que ya tienes resueltas, pero en el texto que me entregas por primera vez,
no quedó claro. Yo entiendo también que es un texto que les limitan 2, 3 páginas todas las instrucciones del coloquio, lo entiendo, y a veces se nos olvida o es como muy obvio para quienes están trabajando su proyecto desde hace ya casi 2 años, pero decirte, ¿no? Si ya lo tienes resuelto, perfecto, vete a lo que sigue. Lo que no esté resuelto, entonces ahí sí puntualizar. Y pues nada, los comentarios es para llegar a la culminación exitosa de este trabajo terminal. Pues directo a los comentarios, Tania. Fíjate que te escuchaba al principio y creo que eso es importante. No creo que es tu último coloquio, porque ya veo resultados. Y si ya estás colocando resultados, supongo que desde cuarto semestre. Te lo digo para entonces tu presentación, tu examen terminal, cuando sea el momento. Es importante lo que te decía, quizás ya lo tienes tú más claro que es un reporte de intervención, pero en el texto que mandaste yo no me di cuenta que era un reporte de intervención. Y eso cambia la lógica de muchas cosas. Pero bueno, te van cosas porque me haces pensar ahorita en esos 3 segundos que te escucho, los lineamientos, el instructivo que te da la Universidad del UNR, la Universidad Nacional Rosario Castellanos, viene una estructura específica para los trabajos terminales. Hasta donde yo recuerdo, no lo sé, fíjate que aquí parece una contradicción, porque el reporte de intervención creo que no te solicita tanta profundidad en el marco teórico y yo veo que es una fortaleza que tiene tu trabajo. Entonces, y bueno, ahí hay un comentario más adelante. Y me dejas pensando si te tengo que exigir o no te tengo que exigir. Si fuera tesis, te lo exijo. Si este reporte de intervención, quizás podríamos como dialogar. Pero bueno, nos vamos. Concretamente, los 2 primeros párrafos se vinculan con tu problema de investigación. Me gustaría contexto más sobre tu problema porque no lo hay cosas que tú ya las tienes y sí entiendo que estás en el CEDAR, sí entiendo que estás en el centro de la Ciudad de México, pero detallitos como lo decías, ¿no? No hay una cafetería y estamos hablando del cuidado de las personas, son cosas que espero que en tu trabajo terminal estén muy bien detalladas. Aquí yo sé que no te daba el tiempo para esto. El asunto más urgente, insisto, en estos coloquios, en tu examen, lo pusiste perfecto en la exposición, en el texto no aparece tu pregunta, es importante para quien te lea por primera vez la pregunta para dónde va, porque son tus pilares del edificio que estás construyendo. Afortunadamente, como lo rescatas en la exposición, bueno, como que tenías ese pendiente, pero lo solventaste, entonces, resuelto, check. Cuidado con la estructura, el texto, al final de la primera página empiezas a mostrar unos porcentajes, parecen resultados, nunca nos hablaste de qué se trataba y justo en la redacción de los resultados de estos números, de estos datos, dices resultados diagnósticos. Ah, ya entendí. Entonces son 1 o 2 detalles, pero sí, ayúdame a llevarme de la mano que a continuación te vamos a dar los resultados del diagnóstico. Porque de repente lanzaste las cifras y yo dije, ya están los resultados y estoy en la primera página. Y esos detallitos es lo que van a hacer tener perfecto tu texto. De hecho, por ejemplo, otro asunto con estos detalles, sí lo cumples, sí lo tienes, pero por ejemplo, tus objetivos aparecen hasta el final. Los objetivos deben ir justo después de tu problema, de tu pregunta de investigación. Lo bueno es que sí lo tienes. Lo malo es que el texto parece un poco desordenado. Entonces, cuidar tu trabajo terminal, esos pequeños detalles. Ya te decía yo que una de tus fortalezas es sin duda que aparecen autores. Autores tanto en el marco teórico como en la ruta metodológica. Lo dejas claro, lo dices a quién vas a seguir, qué es lo que estás llevando a cabo o qué implementaste. Espero que en el trabajo terminal seas mucho más detallada en este asunto. Aquí el asunto del marco teórico y para que lo pienses con tu docente director, con los requisitos desde el reporte de intervención. Si fuera tesis, te lo exijo de sí o sí. Creo que tienes que delimitar el marco teórico. Hay muchos autores. Sí son muy importantes, sí son relevantes. Me hablabas en el texto
tenías la teoría del cuidado, tenías perspectiva de género, tenías pedagogía crítica, en el apartado de marco teórico. Y hasta el final, de repente aparecía Bell Hooks y aparecía Paulo Freire. Entonces le agregamos todavía otros más. Y en la exposición metiste ahorita otros 4 autores que no aparecen en tu texto. Es que ya tienes 10. Tienes que reducir. ¿Con quién te vas a quedar? Revisa de qué autores estás tomando los conceptos, con quién te ayudaste a hacer la estructura. Otro pendiente en el texto, no lo sé, me da la impresión que los 3 ejes de la implementación, a mí me parece, yo puedo inferir que esos 3 ejes son los 3 ejes temáticos de la teoría del cuidado. Si es así, si estás retomando a Dorothea Oren para construir las fases de tu implementación, entonces esa es tu teoría. Pero también eso es lo que yo infiero con la lectura. Tú me tienes que decir, tú me tienes que llevar de la mano. No dejes que el lector, la lectora, malinterprete los textos, la propuesta. Tiene que quedar bien aclarado ese asunto. Y eso creo que te va a ayudar a delimitar tu marco teórico. ¿Qué autores, qué conceptos estás tomando definitivo en el taller, ya cuando echaste a andar todos los conceptos en lo práctico? Por último, ya no sé cuánto me queda, los resultados. El texto, gracias, el texto es muy reducido en cuanto a tus resultados. Aquí tampoco te escuchamos hablar y a lo mejor hubieran sido el complemento. Necesitamos escuchar los resultados desde el estudiantado. ¿Qué te dicen? Los instrumentos, las entrevistas, el guión, el diario de campo, testimonios directos si se puede. Y ya por último, para que no te vuelva a pasar, tanto en coloquios, insisto, como en tu examen del trabajo, la presentación de tu trabajo terminal, lo que tiene que brillar son tus resultados. Marco teórico, 30 segundos. Metodología, 30 segundos o menos. Y donde tienes que brillar es en los resultados. Sí, tu implementación para entender cómo trabajaste, pero tus resultados, ahí sí detalle por detalle, gráfica por gráfica, testimonio por testimonio. Y creo que sería todo de mi parte. Muchas felicidades, insisto. El escuchar hablar de resultados quiere decir que ya tienes un trabajo muy, muy, muy largo. A veces se ve como complicado llegar a el asunto del análisis, es lo más complicado quizás, pero ya estás a un pasito. Muchas felicidades, Tania. Muchísimas gracias, doctora Mayra. Y bueno, pues ahora es mi turno, también me voy a medir el tiempo. Bueno, al principio de cuentas, Tania, también felicitarte por la presentación y porque, bueno, como bien comenta la doctora Mayra, pues que ya anuncias los resultados, pues significa que ya llevamos un trayecto importante avanzado. Como recomendación, y bueno, en esta ocasión me toca ser como la mala del cuento, porque me toca ir haciendo este conteo del tiempo, pero creo que podemos retomar este evento donde justo como no nos dio tiempo de anunciar la última parte de tu trabajo, vale la pena que en un futuro, justo cuando estemos ya en la presentación de tu trabajo, en la defensa de tu trabajo, pues vayamos midiendo tiempos, vayamos haciendo como ensayos, simulacros, etcétera, porque cuando uno empieza a hablar, la noción de tiempo se va. Entonces, esto es como muy, muy importante para que nos dé oportunidad justo también de ver como esta pantalla completa. Y estas pantallas completas nos permiten mucho, pues, un poco contrastar justamente entre el documento escrito y la presentación, porque finalmente hay una diferencia en términos de tiempo cuando recibimos los documentos que cuando se presentan. Y en ese lapso, pues ocurren muchas cosas y generalmente estas cosas siempre son para bien, pues porque vamos avanzando en el trabajo. Entonces, bueno, mis comentarios van en ese sentido de, pues, un poco ir complementando ambas cosas.
Hay muchos comentarios, o coincido más bien en todo lo que te dijo la doctora Mayra. Voy a ir actualizando algunos a fin de no ser reiterativa, nada más como justo puntuar algunos. Em, Efectivamente, cuando señalas al inicio que tu reporte es un reporte de intervención, pues ya ofreces un panorama, una ruta metodológica que nos va a permitir entender cuál es el decurso de tu trabajo. Y eso lo anunciaste al inicio en la presentación oral. Sin embargo, vamos viendo en qué consiste la intervención ya en la última parte, ¿no? Entonces creo que este hilo conductor desde el cual estás trabajando metodológicamente tu trabajo se tiene que ver en todo el trabajo. Esa es una parte que creo que hay que fortalecer mucho. Sobre el contexto empírico, que bueno, ya en la presentación anuncias, igual un poco después que es en el CEDAR, creo que también ese es un dato importantísimo que tiene que ir desde el inicio, porque no estamos hablando de cualquier, y no es que los demás no lo sean importantes, pero para el caso de tu estudio, el CEDAR tiene características muy particulares que lo hacen distinto de otros espacios educativos, porque incluso, pues estamos, bueno, más bien tú lo señalas, no hay cuestiones de género, hay cuestiones de salud, hay cuestiones en ámbitos psicológicos, no desayuno, tal. Bueno, eso es importantísimo porque precisamente es parte de la descripción o el planteamiento del problema. Muy bien por hacer un contexto global cuando anuncias lo de la INEGI y todo eso, o sea, todo este contexto global es interesante, pero en donde teníamos a lo mejor que hacer mayor énfasis, pues es en esta descripción empírica en donde vas a hacer tu intervención, que creo que ahí hay que fortalecer bastante y que nos platiques todo. Quiero entender que ahí trabajas, entonces seguramente sabes o conoces muchos detalles que van a ser muy significativos para tu trabajo. Ahora, esta idea del autocuidado y del bienestar integral, cuando lo leo y cuando lo escucho, pues me parece que son conceptos o elementos muy amplios, incluso muy ambiciosos. Cuando le ponemos el apellido integral, ya me estoy refiriendo como a muchas cosas, ¿no? Entonces hay que tener mucha precaución en qué entendemos por autocuidado. En el esquemita donde pones que autocuidado para ti es salud, el ámbito psicológico, educativo y género, bueno, aún así me parece muy ambicioso. Sin embargo, si esa es la postura que estás tomando, hay que cuidar igual que se hilvane en todo el trabajo, porque cuando presentes tus resultados, porque cuando hagas este análisis, pues tienes que focalizar salud, ámbito psicológico, educativo, género, porque si no va a haber como un desfase en lo que en lo que te estás comprometiendo teóricamente a lo que vas a reportar en los resultados de tu estudio. Entonces, ahí hay que cuidar muchísimo como esos elementos. Insisto, creo que es como muy amplio, pero si tú lo vas delimitando y defendiendo de esa manera, creo que es un poco el consejo, ¿no? De si tú ya entiendes autocuidado así, entonces defiéndelo y defiéndelo justo como ahorita lo vas delimitando con los autores y demás. Em, Respecto bueno, derivado de, me salté un puntito, noté, derivado de el contexto empírico, también valdría la pena que pues nos platiques sobre la población, o sea, voy a intervenir en el CEDAR, pero ¿cómo es esa población? ¿Cuáles son esas conductas de riesgo? ¿O qué es lo que va caracterizando a esa población con la que vas a intervenir para que entonces también podamos entender justo esta película completa? Regresándome un poquito cuando planteabas que como que hay vacíos, que no había estudios al respecto, yo te invitaría a que hicieras una segunda revisión, porque seguramente sí hay estudios, sobre todo, y bien lo comentabas, a partir de la incorporación de la nueva escuela mexicana, esta idea del marco curricular común que hace mucho énfasis justo en el bienestar, en la salud, es altamente probable que de que inicia la NEM para acá, seguramente hay estudios, solamente que a lo mejor hay que ir dirigiendo esas palabras motoras para que entonces afirmemos que efectivamente hay vacíos, que insisto, lo dudo un poco porque esto ya lleva algún tiempo,
salvo que estuviéramos en el primer semestre de la incorporación del NEM, podría creerlo, ¿no? Pero creo que podemos como ampliarlo un poquito más. Bueno, habría sido maravilloso pues escuchar justamente cuáles serían como estos resultados un consejo también para poder identificar estos resultados pues es que esos instrumentos también de medición que aplicaste o estos instrumentos para evaluar el impacto pues también estén ahí presentes y esto también no se desvirtúe o no se desvincule de la declaración metodológica que hiciste. Tú declaras hacer un estudio cualitativo. Sin embargo, al hacer una intervención, yo no sé si necesariamente ese enfoque nos alcance o si tengamos que hacer algunos ajustes para que entonces todo vaya cuadrando de manera así como muy armónica, ¿no? Entonces, bueno, esas serían mis observaciones, Tania, y bueno, pues desearte mucho éxito. Como bien lo comentaba la doctora Mayra, pues la partecita que nos toca a leer, ver, pues es una partecita de 10 minutos hora reloj más el documento. Entonces, pues no es una visión completa. La recomendación, pues, es que te acerques con tu directora de trabajo terminal, con tu comité, y bueno, esto que alcanzamos a comentar, a ver, pues también lo comentes con tu comité. Muchas gracias, Tania. Perfecto. Muy bien, pues vamos a continuar con esta mesa y vamos a pasar ahora con la estudiante Maribel de la Cruz, quien presentará su trabajo titulado Con brújula en mano, intervención para la elección de carrera. Adelante, Maribel. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí se observa. Ok. Solo que estás en... Ah, perfecto, sí, sí, sí. Sí. Ok. Bueno, la elección de carrera profesional constituye uno de los eventos más importantes para el estudiantado y en este caso es con una decisión desinformada. En esta etapa puede contribuir a una deserción escolar o bien a un rezago educativo. Mi proyecto se llama Con brújula en mano, intervención para la elección de carrera. Este proyecto es de intervención psicoeducativa y pues es de la maestría en medias con el docente director Ana Karen Cervantes Silva. Les presento a continuación lo que les voy a presentar en estas diapositivas, el contenido y comenzamos con la contextualización. Un dato importante, Venegas 2025 nos menciona que el 40% de los jóvenes manifiesta decisiones vocacionales erróneas debido a una insuficiente preparación previa para la elección de carrera. Mi contexto en sí es una preparatoria de bachillerato general en la ciudad de Mérida. Cuenta con una matrícula total de 293 alumnos, en los cuales esta preparatoria es una preparatoria escolarizada de turno vespertino. Mi situación problemática que presento, en este caso para esta intervención, he visto una estructura organizacional, en este caso destinada al acompañamiento del alumno. Como les mencioné, hay 293 alumnos y solo una psicóloga. Esta problemática nos muestra una inexistencia de un departamento exclusivo y especializado en orientación vocacional, en donde se atiende casos críticos y se deja a un lado los casos preventivos, en este caso, o permanentes en la atención. Hay una limitación igual estructural de la configuración curricular del plantel. En este caso, se hizo unas entrevistas abiertas que más adelante les voy a comentar,
el mapa de estudios ya no existe la asignatura de orientación vocacional y hay un espacio de tutorías, pero únicamente se da 2 horas a la semana. Igual otro dato, la desinformación de los paquetes propedéuticos por parte de los alumnos y la oferta educativa. El propósito de esta intervención es implementar un diseño de intervención vocacional que está fundamentado en la toma de decisiones con la finalidad de promover una elección de carrera informada, consciente y reflexiva, en este caso en estudiantes ya de segundo año, grupo A de la Escuela Preparatoria Estatal en Mérida, Yucatán. Les presento mis 4, digamos, objetivos específicos de este propósito de intervención. Mi fundamentación teórica está basada en referentes teóricos, pedagógicos y normativos. Esta vinculación es importante porque se vincula la alineación de marcos normativos de la educación media superior, en donde es el bachillerato general, en donde muestra una formación integral en base a referentes de propedéuticos, y el bachillerato general estatal, que es el que es de la Secretaría de Gobernación 2024. La fundamentación, en este caso, pedagógica, a través del constructivismo y el aprendizaje significativo de Ausubel 1976. Y el modelo de orientación, igual, está basado, se menciona el modelo de intervención, pero yo me enfoco en la intervención por programas de Espinar 1986, que es una intervención en programas que es directa y grupal, el cual tengo contemplado elaborar un taller. La intervención-acción, en este caso, iniciando, consta de 3 fases. La primera, como ya les comenté, es una identificación, descripción e interpretación del problema. La segunda es la delimitación de los objetivos y de la intervención, en este caso, antecedentes de la intervención y orientación vocacional. Es como está estructurado más o menos mi trabajo. La fundamentación teórica que les acabo de mencionar y mi fase 3, que es la metodología, en donde hay un diagnóstico contextual inicial y los resultados diagnósticos. También les voy a mostrar una triangulación analítica e impacto curricular de estos resultados. Los 2 últimos datos son los que están ahorita en la elaboración. Mi metodología está basada en la investigación-acción de IA de Elio Latorre, 2005, y está estructurado a base del modelo cíclico de Lewy. Les puse en colores a este esquema, en donde ya tengo una identificación del problema, levantamiento de datos, aplicación de instrumentos, ya tengo la triangulación de hallazgos y fundamentación, y ahora me encuentro en el diseño e implementación de la intervención. Aquí les muestro cómo está estructurado, en este caso, mis actores por medio de esta metodología que lleva a cabo, la realidad situacional y pertenencia metodológica. Yo lo estructuré son mis actores participantes que en este caso participaron en el diagnóstico, pero los puse en categorías de estudiantes, que son 74 alumnos, docentes, que son 6, y especialistas, que abarca prefectura, que es 1, orientación externa, que son 3, y control escolar, que son 2. ¿Por qué este dato? Antes de que yo pase, ¿por qué estos actores? Porque son de segundo año y ellos en el segundo año, esos estudiantes eligen un paquete propedéutico. Al cursar el tercer año, estos alumnos ya tienen su paquete propedéutico, entonces mi taller está para los alumnos de segundo año, antes de este proceso. Mis resultados, los resultados del diagnóstico. Yo elaboré cuestionarios para alumnos, para docentes y para especialistas. Cabe resaltar que estos cuestionarios fueron los mismos, pero adaptados a cada actor. En este caso, en mi estudiantado, como les había comentado, ¿qué resultados me dio de acuerdo a la triangulación de perspectivas? Todo esto es con respecto a los resultados de los estudiantes. Entonces, ellos muestran optimismo y autonomía, percepción marcadamente optimista en este caso, afirman que son capaces de decidir y solo el 43.2% tiene carrera probable. El cuerpo docente se muestra una divergencia académica. ¿Qué quiere decir esto? Que
ellos consideran que el 60% de los alumnos carece de claridad en sus gustos. 60% tiene ausencia de habilidades transversales y 40% la falta de autonomía observable. En cuanto a especialistas, consideran ellos, hay una validación aquí de la brecha, es decir, que el 60% considera que el alumno es incapaz de reconocer sus habilidades, el 60% tiene falta de claridad y entre ellos corroboran que hay una vulnerabilidad vocacional. Entre los factores protectores y variables de riesgo que se detectó en cuanto a la categoría o el eje de desarrollo personal, hay factores protectores como ellos tienen el interés de adquirir nuevos conocimientos, el 63% del alumno planea su futuro, tienen deseos de un empleo remunerado y en este caso ellos mencionan metas, familia e intereses, que es una triada de factores intrínsecos. Los obstáculos detectados, que hay una brecha de consistencia, como les comentaba antes, entre docentes y especialistas, que consideran que tienen una motivación intermitente. O sea, ellos hay mucho de la palabra a veces. El conflicto emocional no está canalizado, la falta de hábitos de estudio, que mencionan en este caso docentes y especialistas, y hay una problemática de índole adicional que esto no tenía contemplado, que era de estructura socioeconómica extrínseca, que quiere decir que como es de turno vespertino, hay muchos estudiantes que en este caso trabajan. Entonces es un dato que igual salió de este estudio. Los factores situacionales. Un minuto, Mario. Sí, queda un minuto. Los factores situacionales, en este caso, las redes de apoyo, tienen apoyo familiar, intereses personales como motor primario. En este caso, factores de vulnerabilidad, insuficiencia en datos profesionográficos, no saben de las carreras y de la oferta, en este caso académica de Mérida, tienen miedo a la admisión, en este caso de no ser admitidos, y preocupa la influencia de pares. Otro, antecedentes formativos, en este caso ellos demandan un acompañamiento técnico y en este caso orientación vocacional, poseen un antecedente de taller solo el 43%. Y, por ejemplo, el 60% de los profesores juzgan nula la preparación para la elección de carrera, o sea que no están preparados y no tienen suficiente información académica. La triangulación es estudiantes, docentes, especialistas que no saben lo que quieren y requieren más información, tienen una elección desinformada y no tienen un sustento de madurez vocacional. ¿Cuál es mi problemática? Transformación curricular, como les dije, solo tienen 2 horas de una materia y no tienen la materia de orientación vocacional y hay un desfase crítico en el calendario, o sea, cuando ellos eligen carrera, como les mostré, la insuficiencia en orientación vocacional es la problemática. Y Maribel, vamos a tener que cortar. Sí. Perfecto. Una disculpa y bueno, pues dadas las condiciones de tiempo, vamos a estar con los comentarios. En este caso, bueno, cedo la palabra a la doctora Mayra Rodríguez Hernández. Adelante, doctora. Sí, gracias. Hola, Maribel. Oye, pues traes un problemón. Dices, no solo por lo que enuncias en el texto, decías tú, solo tenemos, te quitaron como la asignatura que estaba antes, ahora solo son 2 horas, como que entiendo que hubo un cambio que no te encanta. Les hacen, aparte llega esto a la mitad del bachillerato, cuando uno pensaría, pues hasta el final, ¿no? Y bueno, quizás por una cuestión muy personal, dices, sí, de repente ves a los 18 años y te pones a pensar también en tu experiencia, realmente a los 18 tenemos que decidir nuestro trayecto de vida, ¿no? Hacia dónde va. Pues es un problemón, ¿no? O sea, no solo por tus características, las circunstancias de tu contexto, o sea, realmente es un asunto, una decisión bien importante para esa edad de la vida, pero bueno. Y qué bueno, eso es algo bueno y positivo de tu justificación de por qué tu proyecto, ¿no? Detallitos que creo que te tengo que retomar, mencionar como se lo hice a la compañera, a Tania,
un poquito como cuestiones técnicas, que quizás en tu trabajo terminal sí están, pero en este texto, insisto, es la primera vez que te leo y te faltó exponer en el texto, quizás se solventa en la exposición, pero para que no te vuelva a pasar. Pensando después, Maribel, si quieres hacer un artículo de investigación, si quieres proponer un nuevo proyecto, son los elementos básicos de un texto académico. Aquí volvemos al problema, en el texto no aparece tu pregunta de investigación, entonces necesito que tengas mucho cuidado cuando tu pregunta de investigación, tu objetivo, quizás es obvio y quizás uno lo puede entender y lo puede inferir, pero lo tienes que dejar eso en escrito, no dejes a que te malinterpreten los lectores, las lectoras. En tu texto falta tu apartado del marco teórico. Ahorita en la exposición justo, ¿no? Ya estabas hablando, ya tienes autores y dices, bueno, por lo menos en el texto no había marco teórico. Entonces era como que el punto débil. Bueno, ya tienes. Hay conceptos, categorías que uno puede inferir. Supongo que a Maribel le interesa hablar de autoconocimiento, de motivación, de desarrollo personal. Insisto, menciónalo tal cual. Mi interés, mis categorías son A, B, C y D. Colócalo. No queda claro si ya tienes autor con estos conceptos o no tienes autores, solamente son como ideas. Insisto, ya también tienes a lo mejor muchos autores detrás con tu formación, tu trabajo, tu trayectoria, pero en el texto no están. Entonces, solo mucho cuidado. Aquí un poco regresándome al principio, creo que falta ese gran autor. Es tu tarea, Maribel, seguir buscando. Además de que tienes ya 2 o 3, quizás un autor, no sé, a lo mejor la doctora Sandra va a decir, ¿cómo le dices? Como que no pedagógico, como que no en la educación, quizás hasta irnos más filosóficos. Pero sí, ¿qué esperan las juventudes sobre su futuro? Y créeme que es algo que salió en una asignatura y en un seminario en el que estamos, que cuáles son las expectativas de las juventudes sobre su propio trayectoria de vida. ¿Realmente quieren estudiar? ¿No quieren estudiar? ¿Quieren ser youtubers? No, encontrar qué es lo que están pensando, porque uno de los posicionamientos es que no se está pensando en el futuro, se está pensando en el hoy y punto. Y tú vienes a preguntarme qué voy a hacer dentro de 2 años, es demasiado. Entonces, pero bueno, ya me estoy desviando, pero es ampliar un poco nada más como para tener esa embarradita de una teoría que nos ayude a entender las expectativas de estudiantes. En cuanto al apartado metodológico, que es otro asunto importante, tienes un poco más de claridad en el texto, dices que vas a hacer una investigación con Elliot. No estoy segura que sea investigación-acción lo que te calce, pero bueno, como dijo la doctora Sandra, si es tu decisión y ya lo tienes, a defenderlo. Por ejemplo, tú dices, voy con investigación-acción con Elliot, pero no citaste a Elliot, citaste a La Torre. Entonces, si Elliot es tu autor, ¿por qué citaste a otro? Y La Torre también habla de investigación-acción, o sea, sí estás como en el mismo camino. Pequeños asuntos, quizás en tu trabajo terminal sí tienes como más citas de Elliot, pero ahorita me colocaste a otro autor y dices, no, que íbamos con Elliot. No es contradicción, pero sí es como que quedó débil. Dices que ya ahí me confundí porque justo tus resultados son de tu diagnóstico y yo entendí en tu texto que ya habías implementado el taller y, y justo yo decía, es que no entiendo en dónde están las 4 fases de la investigación-acción que se están señalando, como que no veía que ya se había hecho el taller y ahorita te escucho y dices que lo estás planeando, lo estás pensando, entonces digo, entonces eso cuadra. Sí, falta pulir el texto, falta ajustar bien ese plan que se va a llevar a cabo para que después tengas un texto pues muy claro y puntual. Evidentemente, los resultados que colocas sobre el diagnóstico se ven bien, pero queda pendientes porque en el texto pues se quedó así como muy corto. Esperaba más ahorita la exposición. Se ven algunos, pero sin duda la carnita de este asunto va a ser después de tu taller. ¿Qué pasa en ese taller? ¿Hay cambios? ¿No hay cambios?
si puedes tener un pre-test y un post-test de quien te diga, pienso hacer esto, y después de tu taller, pensaba hacer esto, pero ahora quiero hacer esto, sería fabuloso. Maribel, igual para las demás. Eso es lo ideal, que después de la intervención haya ese cambio. Pero si no ocurre y si los resultados siguen de la misma manera, sin que no haya un desánimo, reportarlo, no hay cambio, las cosas parecen como están. Entonces, en las conclusiones es explicar por qué no está el cambio. ¿Fue error de la implementación? ¿Fue una mala intervención? ¿O a pesar de una intervención adecuada, bien planeada, hay otros elementos, hay otras variantes que son imposible combatirlo en 9 sesiones, Maribel, ya no recuerdo cuántas querías, con un solo taller, porque también hay que reconocerlo. Tenemos límites, pero creo que de mi parte sería todo. Ajusta esto, que tu taller quede bien sustentado en teoría, que pueda dialogar esos conceptos de los teóricos en tu taller y vas a poder entonces echarlo a andar ya con los pasos, con las fases de la investigación-acción si decides seguir en ello. Con esto sería todo. Muchas felicidades, Maribel. Muchas gracias, doctora Mayra. Y bueno, pues voy a comenzar con mi participación como comentadora, Maribel. Y bueno, pues de igual manera coincido con lo que ya planteaba la doctora Mayra. Bueno, en algunos aspectos también los voy a ir destacando. Y bueno, un comentario que bueno, ahorita va como para Maribel, pero también aplica para Tania, quien participó previamente, es que de momento vayamos como construyendo títulos didácticos. Suelo decir esto mucho en mis clases de metodología, porque un título, y bueno, ¿y a qué me refiero con un título didáctico? Me refiero a un pequeño párrafo en donde haga como una descripción, como una síntesis así extremadamente eh, concreta de lo que se pretende hacer. Porque cuando uno enuncia, cuando uno nomina, cuando uno le pone el nombre al trabajo, ya también ahí está uno poniendo como un posicionamiento. Entonces, ya después, y siempre se los digo a mis estudiantes, ya después, cuando estemos a punto de publicar el artículo, a punto de imprimir la tesis, ya le buscamos un nombre taquillero. El nombre taquillero que ahorita tienes, Maribel, se escucha muy bonito, con brújula en mano, intervención para la elección de carrera. Está muy bonito, está muy taquillero. Solo guárdalo para cuando ocurra este momento final. Ahorita regrésate un poquito y trata de construir un pequeño párrafo a modo de título en donde también hables de tu población, de tu contexto, del objeto de estudio, de la temporalidad, porque de esta manera vamos a también hacer un ejercicio de delimitación. Esto es importantísimo porque ya que tengo, por ejemplo, un título de estos didácticos bien armado, pues va a ser muy sencillo realizar un objetivo, una pregunta, que eran como cosas que justo ahorita se estaban observando. Entonces, yo sugeriría tanto a ti como a Tania que demos un pasito atrás para que hagamos como ese ejercicio un poquito más denso y ya después pulimos. Porque obviamente hay formatos donde te dicen el título no tiene que tener más de tantas palabras, ¿no? Y lo que yo estoy diciendo a lo mejor suena un poco contradictorio porque va a quedar un título de muchas más palabras, pero estamos construyendo. Por eso digo que es un título didáctico. Entonces, esa sería como una recomendación que te permitirá hilvanar también todo lo que mencionas o enuncias en todo tu trabajo. En el caso específico de tu trabajo, si hay una caracterización del contexto, a qué nos o cuál es la problemática de la orientación vocacional, tal. Y ahorita que, o sea, al final y ahorita que nos muestran los resultados de tu diagnóstico, el diagnóstico efectivamente es uno de los primeros pasos para iniciar una intervención. Róbale tantita información para que entonces alimentes este planteamiento de la problemática en la cual vas a intervenir. Y entonces ahí ya caracterizas muy bien la información.
Ahora, en el caso tuyo, paso al revés. Tengo mucha información de mi contexto particular, pero no tengo información de lo macro, ¿no? ¿Qué dicen los estudios? ¿Qué dice tu estado del arte? ¿Qué dice, no sé, los índices de, a lo mejor de deserción que están asociados a a la falta de orientación vocacional? Es decir, aquí nos falta como un poco el antecedente, como un poco la mirada general para entonces, para que lleves a tu persona lectora de la mano y entonces aterrices ya con la descripción de la problemática. Eso es algo muy importante. Ahora, esto que señalaba la doctora Mayra sobre la ausencia justo de referentes o de elementos teóricos, coincido totalmente con ella. Evidentemente, pues sí, tu trabajo está orientado al campo educativo, pero eso no restringe que todos tus autores, que la educación se lea solo desde lo educativo, ¿no? Ese es un reto que tenemos incluso que hacer quienes nos dedicamos a ello para que podamos ir ampliando horizontes. ¿En dónde podrías encontrar a esos referentes, a esas teorías? ¿Dónde? Justo en tu estado del arte. Cuando tú comienzas a hacer una búsqueda documental de lo que se ha hecho parecido a tu trabajo, a lo mejor te vas encontrando que fulanito Méndez ya se repitió como en 4 artículos. Bueno, a ver, ¿quién es fulanito Méndez? Ah, pues es el padre de la orientación vocacional, ¿no? Un poco ironizando el ejemplo, pero creo que ese ejercicio te puede ayudar muchísimo para ir encontrando esos referentes que van a ayudarte a cobijar tu trabajo, porque evidentemente ese trabajo requiere un cobijo método teórico y metodológico. Y hablando de lo metodológico, creo que sí, justo, pues hay que revisar eh, una, ¿cuáles son esas fases que un poco lo mencionabas en una diapo, referentes teóricos, algo así como pedagógicos y normativos, ¿no? Entonces, bueno que vayamos haciendo estas distinciones, pero ahora cómo estos referentes se van a vincular con la teoría. Incluso estos referentes se van a vincular o esta teoría se va a vincular con los objetivos. Por ahí uno de los dos objetivos específicos eran como muy, muy ambiciosos, que incluso como que superaban un poco la idea del objetivo general. Así que eso es algo muy importante que también te sugiero. Revisa el alcance de tus objetivos específicos, que no sean como más ambiciosos que el general. Y al ser tu estudio o hacer tu trabajo, un trabajo de intervención, creo que lo tienes un poco más operativo en el sentido de definir esas fases. Cada fase que vas a aplicar en realidad es un objetivo específico que te va a permitir llegar a ese objetivo general que es la intervención. También el consejo o la recomendación es que justo vigilemos esa congruencia. Cuando pones o enuncias tus participantes, y veo que colocas a prefectura, control escolar, a, no sé, a muchos más. Creo que también tenemos que hacer un recorte. Digo, está muy bien que tu diagnóstico hayas recuperado información de otras audiencias, de otras personas, de otros actores, porque eso te permite como una mirada más global de la problemática. Pero para el caso de tu participación, perdón, de tu intervención, pues tus participantes eran los estudiantes y tal vez un poco los docentes. Pero si meto a prefectura, meto a control escolar, entonces el estudio se va a hacer inmenso y entonces creo que va a perder un poco el sentido de la intención que tiene el mismo. Entonces, en ese sentido, pues también hay que hacer como un recorte importante. Y por acá, había omitido otro elemento. Cuando hablas de los referentes normativos, pues yo creo que vale la pena también traernos estos referentes normativos de la Secretaría de Educación Pública, de esto que señalábamos en el trabajo pasado, ¿no? Cómo la NEM también se va vinculando a estas orientaciones que si bien ya no existe como tal, a lo mejor una materia o un espacio de orientación vocacional educativa, bueno, de qué manera se puede ir abrazando, subsanando, tal vez desde un marco, además de teórico, pedagógico, tú ya lo enunciabas, normativo, ¿no? ¿Quién
me puede ayudar un poco a delinear este planteamiento. Y bueno, igual la recomendación de los tiempos no es menor. Sé que 10 minutos es nada, pero bueno, esto también pone en práctica habilidades importantes de síntesis. Cuando hacemos un estudio atraviesa por muchas lógicas. La lógica escrita, la lógica de la presentación en el PowerPoint o lo que usemos, pero también la presentación oral y entonces a trabajar y pulir esos tiempos. ¿Sale? Muchas felicidades, Maribel, y bueno, pues continuemos con esto. Perfecto, pues agradecemos entonces tu participación, Maribel, y damos el paso a nuestra tercera presentación a cargo de Laura Paola Nogués, quien presentará el trabajo titulado Experiencias escolares significativas en la construcción del interés científico de alumnas de nivel superior. Adelante, Laura. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Laura, te escuchamos. Gracias. Bueno, buenas tardes. Pues mi trabajo se titula Experiencias escolares y prácticas de enseñanza significativas en la construcción del interés científico de alumnas del nivel medio superior y es un reporte de intervención. Bueno, un poco como contexto, pues existe una brecha de género en cuanto a la participación de mujeres en áreas STEM. El 29.3% de los investigadores a nivel mundial son mujeres, solamente el 29.3%. Y pues 14.44% fue el crecimiento de mujeres investigadoras en México en las últimas 3 décadas. En México, hace 30 años había 1,103 hombres y 283 mujeres investigadoras, y hoy son 13,915 hombres y 744 mujeres. O sea, sí hubo un aumento, pero aún así, pues la cifra es baja. El escenario donde pues emerge el problema, bueno, pues la participación de las mujeres STEM, como ya mencioné, sigue siendo menor que la de los hombres, a pesar pues de estos avances en cuanto a la equidad. El lugar donde se va a hacer el estudio, donde se va a hacer la intervención, es el Centro Educativo Anáhuac Seduca, que está incorporado a la UNAM, y pues es una escuela que tiene laboratorios, recursos, digamos, de este tipo, y pues las alumnas de esta escuela comparten el mismo contexto escolar, los mismos programas, los mismos docentes, pero pues muestran niveles muy distintos de interés en cuanto a estas áreas. En cuanto a la literatura, bueno, se ha encontrado que pues existen estereotipos de género que moldean cómo se perciben las áreas científicas. Hay una baja representación femenina en cuanto a la enseñanza de la ciencia y pues que muchas veces existe esta enseñanza tradicional que no despierta el interés en áreas de ciencia para las alumnas. Y pues yo encuentro pues que estas causas no explican realmente el por qué, porque dentro de un mismo contexto escolar algunas alumnas sí desarrollan interés, pero otras no. Por lo tanto, mi problemática es comprender qué experiencias escolares y prácticas de enseñanza son significativas en la construcción del interés hacia la biología en alumnas de nivel media superior de SEDUCA. Mi pregunta es, ¿qué experiencias escolares y prácticas de aprendizaje son significativas en la actitud hacia la biología que desarrollan alumnas de nivel medio superior? Mi objetivo general es diseñar e implementar una propuesta de intervención pedagógica basada en experiencias escolares y prácticas de aprendizaje significativas que contribuyan a la mejora de la actitud hacia la biología en alumnas de media superior en SEDUCA. Mis 3 líneas de análisis es 1, identificar las experiencias de las alumnas que muestran interés por la biología. 2, explorar si la incorporación de referentes femeninos en la ciencia influye en este interés y en la participación de las alumnas. Y 3, analizar si las actividades prácticas y experiencias de la enseñanza favorecen este interés en la biología. Mis 2 ejes conceptuales son las teorías de expectativa y valor, donde la expectativa de éxito es la percepción
de la propia capacidad que tienen para lograr una tarea científica, y el valor percibido, que es la importancia y utilidad que se le atribuye pues a esta actividad. Y también los estereotipos de género, que son ideas, expectativas que son construidas en la sociedad, que asignan características y roles según el sexo y influyen cómo las personas se relacionan y toman decisiones. Mis categorías de análisis son estas 6, que son las vivencias, que son situaciones experimentadas en el contexto escolar, las percepciones, que son interpretaciones sobre las experiencias educativas, los significados, que son sentidos y valoraciones atribuidas a lo que se vive, las interacciones sociales, que son relaciones con los docentes, con sus compañeros, aspectos afectivos, que son emociones, motivaciones e intereses, y aprendizajes, que son conocimientos y reflexiones desarrolladas. Estas son las fases de mi intervención, que pues es el diagnóstico, donde se busca pues analizar este interés que tienen hacia las ciencias, el diseño de la intervención, que va a estar constituido de 6 sesiones, ahorita lo voy a explicar más a detalle, y pues donde pues se busca justamente mejorar esta percepción, la implementación, que pues es a alumnas de nivel medio superior, y específicamente de biología, y la evaluación y la reflexión. Bueno, en cuanto a mi metodología, basándome en estas experiencias o en estas categorías que les mencioné, mi enfoque va a ser cualitativo, donde se busca comprender percepciones, significados y vivencias. Mi población son 20 alumnas de nivel medio superior de la escuela Seduca, y se realizaron entrevistas semiestructuradas donde se tomaron en cuenta estas categorías, y también se hizo una observación de aula. En cuanto a las categorías de análisis que ya había mencionado, bueno, cada categoría digamos que tenía su banco de preguntas guía. Aquí nada más pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, en vivencias, ¿qué actividades de tus clases recuerdas con mayor interés? En percepciones, ¿cómo describirías tu relación con las ciencias? Y bueno, entonces cada una de las categorías tenía pues sus preguntas enfocadas a. ¿Cuáles fueron mis hallazgos en cuanto a las entrevistas y la observación? Pues que sí había un interés y motivación de las ciencias por parte de las alumnas, que consideran ellas importantes las estrategias de enseñanza, cómo se les enseña, pues, que no tenían referentes femeninos, no identificaron realmente como a muchas científicas en estas áreas, que para ellas era muy significativo las experiencias prácticas, como estar en el laboratorio, los experimentos, usar el microscopio, que sí muestran interés en la participación de mujeres en STEAM, y pues que mencionan que para ellas es importante pues las clases más dinámicas. Con los resultados obtenidos en el diagnóstico se elaboró la propuesta de intervención, y también pues con mis ejes teóricos, que son las expectativas de valor y la perspectiva de género. Y mi objetivo de la intervención es diseñar e implementar un programa de intervención educativa dirigido a alumnas de nivel medio superior, con la finalidad de fortalecer su actitud positiva e interés hacia la biología en áreas STEM a partir de experiencias de aprendizaje. En cuanto a la intervención, pues se plantea que sean 6 sesiones de 90 minutos, donde en la primera sesión se van a explorar las ideas previas sobre la ciencia, sobre la biología, y las alumnas van a elegir un tema de interés. Y este tema de interés se va a retomar cuando hagan su proyecto final. En la segunda sesión se van a acercar a la biología a la vida cotidiana, se van a dar ejemplos de situaciones reales donde vean pues que la biología no es aislada, que no es abstracta y que tiene que ver con su entorno. Luego, en la tercera sesión se van a hacer prácticas guiadas, utilizando el microscopio, analizando muestras, etc. Igual vinculado con estas situaciones de la vida cotidiana, se va a trabajar en equipos. En la cuarta sesión se van a presentar biografías de aportaciones de mujeres en biología y en otras áreas de ciencia, tecnología, y se van a
invitar científicas para que compartan su experiencia. En la Queda quinta un sesión minuto. se va a Laura, elaborar la queda un minuto. Gracias, se va a elaborar la investigación y con el método científico y pues el cierre, que es van a presentar sus proyectos y se va a reflexionar sobre su percepción de la biología, si cambió, si no cambió. Y pues ya, lo que me faltaría pues sería implementar esas sesiones y pues obviamente evaluar el interés que tienen o que desarrollaron hacia la biología. Muchas gracias. Gracias a ti, Laura, por la puntualidad y bueno, también por tu presentación. Y bueno, vamos a continuar con la ronda de retroalimentación. En este caso, pues cedemos la palabra a la doctora Mayra Rodríguez. Sí, voy. Estaba copiando aquí el nombre de un instituto. Ya está. Hola, Laura. Bien, Laura, pues veo un gran avance, un avance sólido en tu trabajo. De manera general, creo que ya tienes mucho trabajo, mucho camino recorrido, tener ya también un diagnóstico y que te permitió ya empezar la planificación de tu intervención. Creo que se nota en el reporte. Eh, pero creo que es importante ajustar y a lo mejor regresarte un pasito porque faltan algunos nombres, detalles técnicos, le decía a Maribel, que quizás ya cuando los leas, que le pongas el nombre y el apellido, les digo yo, en la cuestión metodológica, te vas a dar cuenta que no es tan difícil, pero todavía están esos pendientes y me queda la duda si es el pendiente en el texto, el resumen que nos mandaste, pero creo que no, porque son cosas muy, muy relevantes y no las encontré ni en el texto ni ahorita en la exposición, Laura. De manera concreta, dices que vas a trabajar desde un enfoque cualitativo en el aspecto metodológico, por ejemplo. Dices, te cito textualmente, enfoque cualitativo orientado a comprender las percepciones, significados y experiencias de las estudiantes. Bien, y eso incluso leyendo tu título, y lo dijo la doctora Sandra hace rato, me lleva a pensar en cierto posicionamiento, pero nunca lo dices, te quedas hasta ahí, enfoque cualitativo, y es muy general. Necesitamos citar autores, autoras que retomas para definir ciertas categorías. Aquí ponías algunas, aquí ya pusiste autores, en el texto no venían autores, pero incluso me regreso a lo metodológico. Es que me falta tu ruta. No basta decir cualitativo, debes especificar. Escucha a las compañeras, las exposiciones anteriores, dijeron estudio de caso, y creo que se nos fue. ¿O sigues ahí, Laura? Sí, aquí sigo, aquí sigo. Ah, sí, cierto, porque tenías dos dispositivos. Bien. Decían las otras compañeras estudio de caso, decían investigación, acción, pero ¿qué va a hacer Laura? Y por tu título, no sé si está bien, esté mal decirte esto, pero por el título que tú tienes, cuando yo leía, yo dije, seguro está fenomenología, o seguro está representaciones sociales, o sea, seguro voy a encontrar a Schutz, a Moscovici o a Abric. Son autores que te hablan de experiencias, de significados, pero Laura, me falta que tú tomes esa decisión, te falta esa ruta metodológica concreta. Y esos son algunos autores que te pueden ayudar por lo que tú quieres hacer, analizar el testimonio de las personas que estás entrevistando. Revisa eso, revisas a Alfred Schutz, revisa a Moscovici, a Jodelet, a Abric. Son autores que te podrían ayudar. No son los únicos, no es que tomes a todos a fuerzas, son independientes. Porque a mí me está llamando y me está gritando que tu trabajo se tiene que ir para allá. Pero son decisiones que tú, con tu docente, director, directora, tienen que tomar, ¿de acuerdo? En cuanto al apartado teórico, también el texto carece como de este marco teórico conceptual. Te digo ahorita ya lo que le pasó a las otras compañeras, en la exposición como que se fortalece esa partecita. Sin embargo, me quedas a deber, lo dices, ¿quieres que uno de tus pilares sean la perspectiva de género?
y entiendo ya en la implementación se nota esa intención de llevarlo hacia ese lado, pero en el lado teórico todavía está vacío. Necesito autores, por ahí tienes una cita de Marta Lamas. Te sugiero justo que vayas al Centro de Investigaciones y Estudios de Género, a la página del CIEG de la UNAM, para no darte más autores como desde mi perspectiva, sino que indagues, porque necesitamos consolidar esa perspectiva de género que tú dices quieres tener en tu proyecto, que se note con autoras que hablen de este posicionamiento. Te digo, en dos hojas, 3 hojas, pues falta, insisto, ojalá que sea una cuestión solamente de esta entrega, no, pero lo tienes que tener sí o sí en tu trabajo terminal. ¿Qué otra cosita? Y es que creo que a varias personas que presentaron justo el texto como que lo mencionan, pero se les olvidaba colocar el autor, y ya en las exposiciones ya escuchábamos nombre de autores y ya era como un descanso, que, bueno, entonces sí los tienen, pero se les olvidaba colocarlo en el texto. Cuidado, siempre colocar sus referentes. Respecto a los resultados que colocas, me hacía falta en el texto número total de las personas que participaron, un poquito del contexto, describir la muestra. Hablas de porcentajes, pero no dices cuántos eran en total, o bueno, cuántas eran, porque son mujeres, ¿verdad? Pero como y pues como es la primera vez que te leo, pues no sabía, no me acuerdo, ¿no? No pude identificar si era una muestra grande, pequeña, de qué edades, detalles que pueden parecer menores, pero pues me dejan en ese vacío, en ese pendiente. Queda la duda si solo llevas el diagnóstico, y por lo que entiendo creo que sí. Lo que leí fue el resultado del diagnóstico, porque me falta consolidar lo teórico y lo metodológico, pero quizás solamente son cuestiones de pequeños ajustes. Una vez que tengas listos estos, el taller que encuentro más en la exposición que en el propio texto, ya lo veo más armado, ya lo veo más completo en tu exposición. Solamente si regrésate, no sé si ya implementaste, ojalá que no, y si ya implementaste, bueno, ya ni modo, insisto, necesitas uno de los teóricos para que puedas exprimir esos testimonios, las entrevistas, lo que te van a decir las estudiantes con la perspectiva teórica, te va a dar mucho para llegar a las conclusiones. Creo que ese es mi gran pendiente, mi gran comentario, Laura. Necesitamos un teórico que nos acompañe en el análisis de las entrevistas. Y pues creo que sería todo. ¿Se ve el avance, Laura? No te desanimes, se ve el avance, son pequeños ajustes para que logres lo más fuerte de tu trabajo terminal, la reflexión final. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctora Mayra, y bueno, pues me tomo el turno ahora como comentarista. Laura, pues también felicitar tu avance y bueno, pues el interés en el trabajo que tienes puesto, que evidentemente pues implica, como en el resto de las compañeras, pues un avance significativo, y que bueno, nuestra labor aquí en este coloquio pues es ofrecer miradas externas que pueden contribuir y también enriquecer los trabajos. Fíjate, Laura, que bueno, justo retomando el tema del título que ya había comentado hace un momentito, y que bueno, ahorita también lo retoma la doctora Mayra, me pasó algo igualitito a ella, que cuando yo leí el título dije, este es un estudio así como súper cualitativo, y que bueno, pero además creo que aquí viene un punto o un eje coyuntural muy importante, y aquí un poco va el comentario para todas las em, personas que van a presentar ahorita o que ya presentaron. La diferencia, que ya lo anunciamos un poco en la primera presentación, la diferencia entre un trabajo de intervención propiamente dicho y un trabajo de investigación propiamente dicho. Algo que tienen en común estos dos tipos de proyectos es que, bueno, obviamente hay de fondo un rigor metodológico, de fondo hay un sustento teórico, pero las finalidades son distintas. Un trabajo de intervención, como su nombre lo indica, efectivamente va a llevar a cabo una intervención que va a tratar de atender, solucionar, abordar
determinada problemática que se detectó a partir de un diagnóstico. Un trabajo de intervención requiere la evaluación del impacto de esa intervención. Ahora bien, un trabajo de investigación, en un sentido como lato, el trabajo de investigación pues va a dar cuenta de esa realidad analizada. En este caso, Laura, me parece que tu trabajo no es necesariamente de intervención, sino es un trabajo de investigación porque tú quieres recuperar esas experiencias, incluso te delatas, ¿no? En los objetivos que estás poniendo, te delatas en el tratamiento que le vas a dar, en la declaración que haces de tu enfoque, en todo el tratamiento metodológico. Lo que haces o lo que entiendes como intervención, pues simplemente es como el medio que te permite detectar la percepción. Pero me parece, insisto, es una percepción así como esta de superficial que estamos teniendo por la presentación de tu trabajo y el contenido breve escrito. Me parece que habría que revisar con tu comité si le puedes dar este giro, que me parecería muy saludable, porque entonces ya no forzamos así de que a fuercitas tiene que ser la intervención y no, tu trabajo sigue siendo muy rico si das cuenta de las experiencias escolares significativas, tal, 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 tal. Entonces, eso lo dejo ahí como en la mesa. Otro elemento importante y que también tiene que ver con el posicionamiento que enunciábamos ahorita con la parte del título, es que hablas de el interés científico de las alumnas, pero después hablas de biología y después hablas de STEAM. Si lo leo de una perspectiva como muy escéptica tal vez, yo podría también identificar ahí un sesgo en lo que entendemos que es científico. Entonces yo te sugeriría que si te vas a centrar en biología, pues lo pongas así en tu título, experiencias escolares significativas en la construcción del interés por la biología, porque si ya hablas del interés científico, lo amplias a mucho, o sea, abres una categoría o una variable muy, muy grande. En el título lo estás haciendo. Ya después es de biología, pero el interés científico versus biología no son exactamente sinónimos. Entonces, eso es algo que también hay que pulir. Y bueno, si además le vas a agregar el STEAM, empiezas a ampliar biología más STEAM. Quédate con uno, ¿vale? Que creo que lo que tienes más trabajado es la biología y entonces ya no te metes como en cuestiones epistémicas y más generales o amplias cuando hablas de interés científico, porque eso amplía muchísimo. Algo que comentaba la doctora Mayra y que quisiera también como reiterar un poco, es que en efecto, esta perspectiva de género en el estudio se desdibuja. No logro todavía identificar cuál es pues sí, este tratamiento con perspectiva de género. Si bien hablamos de las alumnas y al inicio planteas como datos importantes sobre estas brechas de género, después creo que esto se va desdibujando y entonces me voy centrando en este rol de la biología, etcétera. Ahora, otra cosa que también me surgió como inquietud, eh, si para mí la ciencia es sinónimo de biología, habrá que revisarlo en estos temas de los porcentajes y la brecha de género, porque si hablamos de las personas investigadoras, Laura, en el trabajo que estás haciendo, estás siendo investigadora y tienes interés por la ciencia. No sé si me doy a entender que de pronto esta visión como eh, muy de la ciencia natural, parecía que lo que entendemos por ciencia nada más es la biología, la química. No, creo que también la parte de la ciencia social, las humanidades, pues también dan valor a lo científico. Entonces, por ahí un poco como la invitación en ese sentido. Ahora, decides como quedarte con esta idea de la intervención, también habría que aclarar qué entendemos por prácticas de aprendizaje
significativas, porque también el concepto es muy amplio. Y entonces cuando estás haciendo la intervención y nos dices como esas actividades, bueno, la misma noción de prácticas de aprendizaje significativas tiene que hacer como un puente importante entre lo que estás incorporando como medio de intervención. Y ahí también necesitamos una clarificación importantísima. ¿Qué otra cosa? Respecto a la población, bueno, sí, ya al final nos dices 20 estudiantes, nos das un poquito de contexto, pero yo creo que hablando de perspectiva de género, necesito o necesitaríamos más información sobre estas estudiantes, ¿no? De viven, qué edades tienen, variables socioeconómicas, de familia, no sé, y más porque tu investigación adquiere un corte cualitativo, pues cuéntanos como todo el chisme, ¿no? De la población para que podamos caracterizar, pues, quiénes son estas estudiantes. Y, bueno, lo que ya comentaba sobre cuidar un poquito esta parte, ¿no? Entre intervención, investigación, a mí me decía la doctora Mayra, ¿no? Me llama más y yo coincido con ella, yo creo que tu estudio es más de corte investigativo y sigue siendo un trabajo bastante interesante. Entonces, bueno, pues esas serían mis comentarios generales. Evidentemente, estas decisiones son metodológicamente muy importantes, porque es también igualmente importante que lo trabajes o lo comentes con tu comité. Y bueno, pues esperando que también estos comentarios sean productivos. Muchas gracias, Laura. Y pues bueno, vamos a continuar. Vamos con la última presentación, que en este caso corre a cargo de Leticia León Islas, quien Así presentará su trabajo titulado Curso para solventar la falta de habilidades psicosociales para disminuir el rezago educativo en estudiantes del plantel Vasco de Quiroga del IEMS Ciudad de México. Adelante, por favor, Leticia. Gracias, muy buenas tardes. ¿Sí se ve mi presentación? Sí, sí se ve. Okay. Buenas tardes, mi nombre es Leticia León Islas, soy maestra de POE del Instituto de Educación Media Superior y el día de hoy voy a presentar el reporte de intervención de un curso de habilidades que diseñé. Se va a llevar a cabo, mi contexto es el plantel Vasco de Quiroga, es uno de los 28 planteles del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Se encuentra exactamente en la Colonia del Mirador, en Álvaro Obregón. Estoy en el lindero entre la parte urbana y la parte rural. El problema prototípico del que partí fue porque desde el 2016 empezamos a ver que los chicos se volvieron muy individualistas, no trabajaban en equipo, y entonces de ahí empezamos a hacer un pequeño diagnóstico los profesores y nos dimos cuenta que el problema era la falta de habilidades psicosociales que traen los chicos desde casa y que aumentaron después de la pandemia. De ahí que se detectó que en las materias donde hay más trabajo colaborativo, los chicos empezaron a rezagar. Y de ahí me da pauta a ver qué tanto nuestro modelo educativo nos estaba ayudando a desarrollar estas habilidades psicosociales. De ahí parto de que empiezo a ver que dentro de mi contexto laboral podría yo aplicar una intervención, ya que el aula me permitía pues ver estas relaciones interpersonales con los chicos, el desarrollo de las habilidades blandas. Y entonces se determina empezar a hacer este trabajo, que es un modelo de intervención, para mejorar o desarrollar en ellos el desarrollo personal, social y principalmente apoyarlos en la parte académica. El objetivo parte de la pregunta de investigación, ¿cómo puede una metodología ayudar a que se desarrollen estas habilidades en los chicos? Y entonces, mi pregunta base es, ¿cómo puede una metodología basada en habilidades psicosociales implementada a través de una estrategia de taller fomentar el trabajo colaborativo y el aprendizaje cooperativo para reducir el rezago académico? Y eso me da pauta a generar mi objetivo principal, que era diseñar una propuesta metodológica de habilidades psicosociales mediante la estrategia didáctica de taller.
para fomentar el trabajo colaborativo, el aprendizaje cooperativo y ayudado a evitar el rezago académico en mi plantel. Mi esquema de trabajo se va a basar principalmente en la investigación-acción participativa, tomando el modelo de John Elliott, manejando sus 4 fases, que es el diagnóstico, la planeación, la evaluación. Dentro de la evaluación, la dividí yo en 2 partes, que más adelante la voy a explicar. Leticia, Sí. dejó de compartirse tu presentación. A ver, voy. ¿Se detuvo o ya no se vio? Ya no se ve. Ah, ok. Como que se desconectó, como si lo hubiera cerrado. A ver, voy. Bueno, sigo platicando. Las fases, yo manejé las fases de Elliott, donde se me presentaba la parte de diagnóstico. Hice un diagnóstico y en ese diagnóstico, así ya vi que dejé de presentar, perdón. En ese diagnóstico elaboré yo un instrumento donde los chicos empezaron a contestarme por qué evitaban ellos trabajar en equipo y se desarrolló la habilidad se desarrolló la implementación de 6 habilidades que vamos a ver, déjeme ver, es que me dice que dejo de compartir. No debemos estar aquí. Esto no es bueno. Aquí dice, existe el inmortal. A ver si se ve. Quien volverá a la vida cumpliendo la ley sagrada de consumar esta maldición. Hagamos que nadie regrese de la muerte entonces. Él matará a los que abran este cofre. ¿Me dicen, por favor, si se ve? No se observa. ¿No le puedes dar clic ahí en donde dice traer aquí la llamada? Traer aquí la llamada. Híjole. ¿No la ves? Es que nosotros vemos una pantalla negra. Ajá. Dice la imagen en imagen, ¿no? Ya no me lo... Supersticioso, estúpido, imbécil. A ver, ahí sí me ven. A ver, entonces encierro mi pantalla porque no me está dejando. Es que sí se estaba viendo pantalla completa. Ay, a ver si la abre la correcta. Ya se ve, Leti. ¿Ya? Ok, gracias. Ya. Perdón. Yo partí del marco conceptual, del marco teórico utilizando el interaccionismo simbólico de John Smith, porque me manejaba muchas relaciones que yo quería basar en mi taller, como era el manejo del autoconocimiento, la empatía, y donde él estipula que el individuo se experimenta a sí mismo como tal en la relación con los otros. Y en la parte académica me fui con la teoría de Lev Vygotsky sobre constructivismo social, en donde él también establece que las relaciones entre los pares nos fomentan un aprendizaje cooperativo. Dentro de ellos, uní los 2 para que le dieran fundamento a mi taller, y tanto Mead como Vygotsky me permitían desarrollar competencias socioemocionales en los chicos. Las 3 fases que hablaba, la primera fase me dio, con los instrumentos que apliqué, el resultado que nada más necesitaba yo trabajar 6 habilidades psicosociales. Las 6 las llevé al diseño e implementación, que fue con un grupo focal de 20 estudiantes jóvenes de 17 a 21 años. La mayoría viene de familias monoparentales, solamente uno de familia extensa, las demás son de familias nucleares. Se da en el plantel, la mayoría de la infraestructura me la proporciona el plantel. Se diseñaron 11 sesiones de 2 horas cada semana, y fue de manera híbrida. Daba yo el taller presencial y para reforzar ciertos contenidos lo hacíamos aplicando las TICs. Y en la fase de evaluación
Apliqué 2 modelos, el SIP, que me permitió ver los insumos y ciertos avances que yo tuve aplicando la cadena de resultados mediante los objetivos, y al final lo complementé con el modelo 360 para ver las diferentes visiones en cuanto a la aplicación que se lograron de este taller. Esta es una planeación de las 11 sesiones. Dentro de los resultados, ya cuando se tuvieron las 11 sesiones, empezamos a ver que sí había grandes resultados. En la primera parte, como se observa que es estas dos, cuando se hizo el primer instrumento para ver cómo los chicos veían sus habilidades psicosociales, eran muy bajos, estaban entre los 5 y los 10 puntos. Al final del taller, que se les vuelve a aplicar el mismo instrumento, vemos que cambia, ya tenemos un avance. La mayoría de los 20 chicos que participaron en el grupo focal sí ya identificaban sus propias habilidades y ellos podían identificar el porcentaje en que habían mejorado. En cuanto al trabajo en equipo, ellos evaluaban, determinaban si les gustaba o no les gustaba trabajar en equipo. Con la aplicación del modelo 360, que se lo apliqué al docente del taller, la evaluación y coevaluación con los estudiantes, y apliqué la evaluación de terceros, que era los otros profesores ya en sus clases, cómo veían su desempeño. Empezamos a ver que sí avanzaron y trabajaron bien en cuanto al trabajo colaborativo, ya no se aislaban, ya eran más participativos, su comunicación fue más fluida y lograron obtener buenos resultados. En cuanto a la parte de la participación ya en el trabajo colaborativo, se hizo la triangulación, igual con unos instrumentos de listas de cotejo, observando el desempeño tanto en el aula. Empezamos a ver que sí hay líneas en donde sí se ven los avances, en donde las 3 personajes a los que les apliqué el instrumento, hay coincidencias donde los chicos sí han avanzado en cuanto a su trabajo en las aulas. Los resultados de estas evaluaciones o con lo que se aplicó de estos modelos, tanto de el modelo 360 y el SIP, empezamos a ver que los primeros problemas fueron de planeación, porque no se consideraron tiempos adecuados, ya que el tiempo para las actividades en equipo eran muy reducidos, entonces les faltaba tiempo a los chicos. El material fue poco, tuvimos conflictos con el uso de las plataformas del instituto, y el calendario escolar, que también fue un problema por el cual se hicieron modificaciones. Las líneas de acción o mejoras que se hicieron fue ya porque esto lo dividí en 2 partes. Los primeros resultados fueron de la primera a la 8ª sesión y de la 8ª a la 11ª. Duplicamos ya el material y las planillas de evaluación. Tuvimos que acudir al apoyo de los chicos de sistemas para que apoyaran a los chicos, porque también nos dimos cuenta que si es que se da nuevamente la propuesta de aplicar este taller, tendríamos que abrir una sesión de habilidades digitales, porque había estudiantes que no sabían manipular la computadora, y por lo tanto debemos de emplear más actividades con el uso de las TICs para que estos chicos también puedan desarrollar esas habilidades digitales. Dentro de 2 minutos. Sí, 2 minutos. Dentro de las conclusiones, la implementación del taller vimos que fue efectiva para lo que se quería lograr, que era que los chicos, esos 20 chicos que tenían problemas de trabajo colaborativo con sus compañeros, se logró. El taller también evidenció que nos hace falta mucho educación emocional dentro del currículum formal del IEMS. Sí se trabaja en la tutoría, pero no se designa un apartado específico para atender esta parte socioemocional de los chicos. Considerar, bueno, esto ya lo había mencionado, el material, siempre el material, aunque en las primeras 3 sesiones no nos falló, a partir de la 4ª a la 8ª sí, entonces era reajustar toda esa parte. Algunas de mis referencias, y bueno, sería todo. Sí,
Es que me puse nerviosa por la parte de esta. Yo consideré dentro de mi modelo de intervención el modelo de Elliot, porque ya había revisado a Mary Richmond y a Kurt Lepp, que son los primeros que aplicaron el desarrollo de habilidades psicosociales. Y de ahí vi que el modelo de Kurt Lepp, que era Leticia, que concluir. Ok. Bueno, con esto concluyo que mi modelo o mi modelo de intervención sí tuvo avances, sí lo puedo reaplicar. De hecho, fue una solicitud que me hicieron los profesores del plantel, que sí lo podía replicar en esta sesión. Bueno, todo. Gracias. Gracias a ti, Leti. Y bueno, pues vamos a comenzar con la ronda de retroalimentación y cedemos la palabra a la doctora Mayra. Adelante, doctora. Sí, gracias, doctora. Leticia, muchas felicidades. Ya estás en los últimos pasos y qué bonito verte a punto de culminar, porque bueno, Leticia sí recuerdo perfecto que estuvo en una UCA metodológica hace unos semestres atrás. Bien, Leti, de manera concreta respecto al texto y lo que presentas, el marco teórico, que son, ya sabes, como los pilares más fuertes, marco teórico y metodológico, el marco teórico en el texto no está claro, aunque se pueden inferir conceptos, habilidades psicosociales. Quedó pendiente justo que colocaras los autores. Ya en la exposición veo autores, entonces, y se ve ya como el diálogo. Que no se te olvide, Leti, cuando hables, Leticia, que no se te olvide cuando sean pequeños eventos o grandes eventos, siempre, siempre tal cual lo estás haciendo en la exposición, así con esa solidez tiene que estar también tu texto. En este caso, pues autores y referencias al final. En cuanto al el aspecto metodológico, bueno, perfecto, lo de la investigación-acción es uno de los elementos que fortalecen la presentación de tu trabajo, en el texto me refiero, en cuanto a un texto académico, el que hayas incorporado una cita textual le da mucha fortaleza, tanto en este, insisto, límite de 2-3 páginas, eso te hizo muy fuerte, te hace brillar, y si colocas pues más citas en tu trabajo terminal, mucho mejor. Un poco lo mismo que, ¿quién fue? ¿Era Laura? Ya no recuerdo. También hablas de investigación-acción, colocas desde Elliot, pero no colocas la cita de Elliot. Aquí no colocas a Vizquerra. Entonces volvemos a lo mismo. Si tu autor es Elliot, entonces debes de colocar la cita de Elliot. En el trabajo terminal que tienes más espacio, puedes colocar la cita de Elliot y de Vizquerra sin ningún problema, pero como aquí estás entregando el resumen del resumen, entonces hubiera sido prudente colocar la cita directa desde Elliot. ¿Qué otra cosita? Lo que sí me gustó mucho es que, bueno, retomas para hablar la ruta metodológica, no solo dices me voy por este camino, sino que tomo las 4 fases del autor y colocas como párrafo por párrafo cada una de las fases. El primer párrafo, el que habla sobre la fase 1 de la investigación-acción, no está... Podría ser mejor, sería cuestión de ajustar, pero insisto, como esto es una cuestión de resumen, solamente tómate el cuidado, el tiempo de que en el trabajo terminal la descripción de tus fases sea con detalle, sea muy clara, y estoy segura que debe de haber algún diagrama, insertarlo. Está claro, solo en este texto que mandaste, el primer párrafo, la primera fase no quedó tan clara, porque de repente como que repetían los números. Y el 1, el 2, y luego otra vez 1, 3, 4, y no, ¿por qué hay dos 1 y por qué hay 3, 2? No sé, solamente revisar ese aspecto técnico. En el texto, yo te coloqué aquí en mis notas que debías de fortalecer resultados en torno al gran interés, las habilidades de las personas estudiantes. En el texto no hablas de esos resultados. Sí hablas de las 6 habilidades, pero me dejaste hasta ahí, ¿no? Yo decía, y bueno, ¿qué resultados se obtuvieron? ¿Cómo se encuentran los estudiantes después del taller? ¿Hubo cambios?
hubo reflexiones, se pueden extraer textualmente en los testimonios o como con un instrumento, se puede ver el impacto que tuvo ese taller. Eso es lo que me quedabas a deber en el texto. Debes de tener la capacidad de resumir, de incorporar esos resultados también en el escrito. Ya en la exposición se escuchan, los muestras además, y bueno, queda saldado ese vacío, nada más ahí, cuidado. Decir, Leticia, no sé por qué, revisa también con mucho cuidado, ya estás cerrando la maestría, pues se nota que ya estás en la etapa de la conclusión, pero cada vez que entregues estos escritos, y pues sin duda en todo tu trabajo terminal, sentarte con mucha paciencia, redacta todos tus verbos en pasado, porque creo que incluso en esta resumen que mandaste, hubo un momento en que decías, voy a implementar o implementaré como en futuro, y después decías los resultados que se obtuvieron en pasado. Entonces siéntate con calma a revisar todo el trabajo terminal, no lo que entregaste, que todo esté redactado en pasado, porque ahora sí, Leticia, ya acabaste, ya se hizo. Entonces, pues pequeños asuntos, ¿no? Detallitos. También recomiendo, no solamente para Leticia, para todas, cuando hablaron de su momento de diagnóstico, que ahí sí creo que todas ya hicieron esto, y quienes ya estén en la implementación, quienes lo hagan después, colocar fechas tal cuales. Creo que ahí sí nos ayudaría a quienes estamos leyendo el diagnóstico que se realizó en junio del 2026. Bueno, ya me ubico, ¿no? O sea, estás en el diagnóstico, lo acabas de implementar, para entender también en qué etapa estás. Decía alguien, y se planificaron 9 sesiones, y hasta ahí creo que sí se hizo el diagrama y me expuso qué se hizo en cada uno, pero no me dijo cuándo. No, entre octubre y noviembre, porque eran 2 horas a la semana, ¿no? 9 sesiones entre octubre y noviembre del 2025. Colocar fechas, tanto en la exposición y sobre todo en tu trabajo terminal. Eso le ayuda también a darle orden y coherencia y ayudar a comprender quién te está leyendo. Y creo que de mi parte sería todo. Muchas felicidades, Leticia. Muchas gracias, doctora Mayra, por los comentarios. Y bueno, Leticia, pues voy a tomar la palabra como comentarista. Pues de igual manera que con tus compañeras, pues felicitar el avance de tu trabajo. Ya llegar a la fase de análisis de los resultados, pues ya nos dice muchísimo de todo el trabajo que ha habido detrás y de fondo. Y bueno, pues un poco repitiendo como la receta anterior del tema del título, creo que hay algo este, hay algo muy importante que tenemos que cuidar en tu trabajo, porque estás, digamos, involucrando dos factores importantísimos en tu trabajo que tiene que ver con la falta de habilidades psicosociales, que lo entretejes muy bien, pero después metes algo que después quedó en el olvido: disminuir el rezago académico de estudiantes, cuando en realidad lo que estás haciendo, un poco en esta idea muy de correlación, cuando en realidad lo que estás haciendo es hablar de la falta de habilidades sociales para el trabajo colaborativo. Hasta ahí quédate. No comprometas el rezago académico, porque entonces estás abriendo una puerta también muy grande en la cual te comprometes a identificar casi de A más B da C, y es el de tu estudio. Y no significa que eso lo haga menos importante, sino si se lo quitas, lo hace más congruente. Entonces, cuida muchísimo, por favor, que cuando estés justo haciendo toda esta revisión de inicio a fin, pues sí, es posible que el trabajo colaborativo tenga influencia en el rezago académico, pero vamos, como uno de los tantos elementos que hay alrededor, pero no es esa la intención de tu trabajo, y eso hay que cuidarlo muy bien, que justo viene marcado ahí en el título, y que después voy trabajando como en otras cosas, ¿no? Cuando estoy también con mis estudiantes en estas materias
metodológicas o UCAs metodológicas, una recomendación que suelo hacerles, hablan, y esto obviamente va para todas, algo que les digo, a ver, pongan en una tablita tal cual de Excel o en Word, a tabla, en la primera columna pon el título, en la segunda columna pon tu pregunta, en la tercera columna pon tu objetivo, y ahí al momento de leerlo de manera vertical y de manera horizontal, pues te vas a dar cuenta si lo que estoy declarando en mi título lo estoy siguiendo en mi objetivo, etcétera. Un poco como en el ejercicio anterior con Laura, que decía interés científico, sinónimo de biología, no, son cosas distintas. Entonces también hay que cuidar esto, Leticia, respecto a esto del rezago académico que no tocamos y no hay problema con que no lo toquemos, solo que hay que cuidar que efectivamente pues no lo comprometamos. Respecto al marco conceptual, bueno, me da también mucho gusto ver que recuperas elementos importantes del interaccionismo simbólico y que luego recuperas a Vygotsky, etcétera, para justamente hablar de las habilidades psicosociales. Solamente yo sugeriría que hiciéramos el diálogo con más autores, porque cuando tú llegas a esas 6 habilidades, pues hay que sostener esas 6 habilidades psicosociales desde el autoconocimiento, la empatía y estas que vas enunciando. Y cuando digo hay que sostenerlas, me refiero a teóricamente hablando. Porque si bien es cierto, Pitt nos da todo el mar o todo el modelo tal vez de lo que implica la interacción entre las personas, Vygotsky evidentemente habla justo también de la interacción y el desarrollo pero habrá que buscar o sostener desde quién parte de ellos puedo hablar concretamente de la empatía, del autoconocimiento, y a lo mejor eso implica traerme tal vez autores o tendencias incluso que me permitan ahí como ayudarlas a definir. ¿Y sabes por qué es importante ayudarnos a definirlas? Porque son esas habilidades que tú estás valorando el impacto para el trabajo colaborativo. Por ahí también, hablando de trabajo colaborativo, me parece que es muy importante también sostener ese concepto, porque te quedaste en el rezago, pero no abordamos como de manera fortalecida esta otra variable que tú estás considerando. Así que también hay que fortalecer el trabajo colaborativo en un sentido conceptual, teórico y evidentemente pues en todo este trabajo que realizaste. Muy bien por haber empleado un modelo de evaluación explícito. Creo que eso fortalece mucho tu trabajo cuando dices, bueno, utilicé el modelo 60, utilicé a SIP con Stuflevin, y bueno, estas fases, pues perfecto que van dándole una orientación a tu trabajo. Eh, Cuando señalabas las preguntas, yo sugería que quites como las preguntas de reflexión o las preguntas reflexivas y que anuncien tu pregunta, digamos, general. Quita las anteriores porque pues esas ayudaron a pensar y deja la esencia de tu trabajo, que es la propia pregunta orientadora de todo tu trabajo de intención. Y finalmente, pues también valorar y reconocer que hay de fondo una planeación para la intervención. Creo que eso es algo también muy importante que Doctora Sandra, se silenció su micrófono. Hola, hola, ¿ya me escuchan? Ah, Y que decía sobre de la planeación, eso va un poco también, bueno, valoro el trabajo que nos presenta Leticia porque es una planeación de la intervención. En términos un poco de planeación didáctica o diseño instruccional, me parece importante que cuando hagamos intervención, pues también tenga como todo el diseño pedagógico de la intervención que voy a hacer, porque también eso se convierte en la esencia del trabajo de intervención. Así que bueno, esos serían mis comentarios
Leticia, y pues prácticamente con esto estaríamos cerrando la mesa. Felicitar a todas las personas que presentaron sus avances, invitarles a que continúen pues fortaleciendo. La mayoría de los trabajos presentados pues ya están en la fase final, entonces pues ahora corresponde hacer todo este ejercicio retrospectivo para ir puliendo. Y bueno, también la invitación es que no se alejen de sus comités, de sus directores, directoras de trabajo terminal, porque pues eso va a asegurar un muy buen cierre. Así que pues vamos a dar justamente por concluida esta mesa. Agradecemos la presentación de las personas estudiantes, así como la participación de las y los comentaristas y su asistencia a este 10º coloquio de investigación de posgrado de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, en el cual se están presentando 488 trabajos de estudiantes en 117 mesas diferentes que serán retroalimentadas por 165 personas expertas académicas de diversas instituciones de educación superior, tanto nacionales como extranjeras. Les reitero nuestro agradecimiento. Muy buenas tardes. Otro modo de ser humano y libre, otro modo de ser. Muchísimas gracias y felicidades. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, muchos éxitos. Gracias.